Este vídeo tiene que ver con absolutamente todo en la vida, pero especialmente con el hedonismo. Voy a tocar este tema apoyándome en el libro de Albert Camus, que yo he hablado muchas veces de él en este canal, que se llama Calígula. Voy a apoyarme en el tema del libro de Calígula, que es una obra de teatro de este premio Nobel de Literatura, Albert Camus, que les recomiendo que se la lean. A pesar de que es una obra de teatro, se puede entender como si fuera una novela incluso. Y es muy pequeña, se puede leer en una tarde o en una sola sentada, no es un libro muy grande. Pero quisiera hablar del hedonismo porque esto tiene que impactar mucho esto impacta demasiado en la vida, en diferentes aspectos. ¿Y por qué lo voy a hacer? Estaba mirando el contenido en YouTube, buscando material para hacer videos y me va saliendo un short de una chica que tiene una página azul. Y ella respondía a las críticas de por qué ella hace lo que hace, por qué ella muestra su cuerpo, por qué se muestra intimando en la página de OnlySims y todo esto. Y ella explicaba que la vida es muy corta y que hay que darle rienda suelta al placer para disfrutarla lo más que uno pueda, porque no somos eternos. En algún momento vamos a fallecer. Y este es un error muy común que cometen todas las personas, los hombres también. Por ejemplo, el hombre que se entrega al trago porque lo disfruta tanto y dice, de algo hay que morirse en esta vida. Lo mismo los que fuman, los que hacen deportes de aventura, que dicen que prefieren disfrutar un montón al máximo y morir jóvenes que vivir viejos y ser miserables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hedonismo está muy presente en la sociedad. Por ejemplo, un hombre que se hace vicioso de los videojuegos y que ya su vida ha sido totalmente absorbida a ese placer, a ese disfrute, es un hombre que ha sido consumido por el hedonismo. Y el hedonismo no es netamente algo útil o algo necesario. Todo en esta vida es equilibrio. Pero muchos se van a estar preguntando, antes de entrar el tema de Calígula y la explicación del hedonismo y los problemas que esto puede traer en diferentes áreas. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es como una idea de vida que establece que el placer es el fin y fundamento de la vida. O sea, que tenemos que disfrutar tanto y tratar de ser lo más felices posibles, que tenemos que hacer solamente cosas que nos traigan placer y que nos traigan felicidad. Hay varios tipos de hedonismo o formas en las que se puede clasificar. Disculpen que me ponga un poco teórico antes de empezar, pero esto va a ser vital para entender lo que les voy a decir después. Los invito a que escuchen hasta el final. Está el hedonismo motivacional, que aduce que aumentar el placer para disminuir el dolor. O sea, esta gente, la persona hedonista, quiere tener tanto placer porque reconoce que hay muchas cosas en la vida que son dolorosas. O sea, la persona hedonista reconoce que existe el dolor, reconoce que existe el rechazo, pero reconoce también que existe el placer. Entonces, ¿por qué no entregarse el mismo para disminuir la cantidad de dolor? A mucha gente esto de entrada le puede sonar bien, pero no es bueno. Y lo vamos a ver más adelante con el ejemplo o la anécdota de Calígula. Está también el hedonismo ético. Hay más tipos de hedonismo como el axiológico y todo esto, pero vamos a centrarnos en el motivacional y en el ético. El hedonismo ético aduce que perseguir el placer para evitar el dolor. Entonces, son personas que reconocen el dolor de la vida. ¿Cuál es el enorme problema de esto? Ya vamos a pasar a lo de Calígula, reitero. El enorme problema es que para yo poder reconocer la felicidad, tengo que haber experimentado el dolor. Y para poder reconocer el dolor, tengo que saber lo que es perder la felicidad. Ambas cosas son necesarias, una con la otra. Me explico, son el blanco y el negro. Entonces, yo necesito de haber sufrido muchísimas veces y sentir lo que se siente el dolor más grande de este mundo para poder valorar que cuando yo sea feliz, tengo que valorar esa felicidad, poder identificar qué es lo que me hace feliz. Me explico. Para de esa forma yo poder disfrutar y ser más pleno y que cuando yo pierda esa felicidad y caiga en el dolor, conocer cuáles son las rutas o las cosas que me han hecho feliz, los lugares donde he sido feliz, para poder volver ideológica o físicamente a ese lugar. ¿Cuál es el enorme problema? Que la persona hedonista se entrega a los placeres y desconoce cuál es la funcionalidad del dolor y cuál es la funcionalidad de la felicidad, aunque no lo parezca, simplemente lo desconoce, nada más quiere ser feliz antes de morir. El enorme problema de esto se presta con una paradoja que escribió el filósofo Henry Sidgwick en un libro que se llama Los métodos de la ética, los métodos de la ética, perdón, y propone una paradoja sobre el hedonismo que es muy interesante. Dice de la siguiente manera: el impulso hacia el placer puede ser contraproducente porque no conseguimos placeres
si los buscamos deliberadamente. Me explico, no conseguimos placeres si los buscamos deliberadamente. Y por eso es que las personas que son hedonistas no comprenden qué es la felicidad ni qué es el dolor, nada más buscan sensaciones, pero no tienen una comprensión racional en su cabeza de lo que es el dolor. Y por eso esta muchachita que estaba haciendo contenido para adultos en la página azul, simplemente está escapando posiblemente de un dolor muy grande que ella ha tenido en la vida. La gente hedonista por lo general ha sufrido tanto o ha tenido experiencias tan tristes, especialmente en la niñez, que tratan de evitarlas tratando de obtener la mayor cantidad de placer posible que esté a su alcance para de esa forma evitar el dolor que ellos llevan por dentro. Entonces, cuando una persona, ustedes la vean que sea muy fiestera, cuando vean que esta persona se entrega demasiado a los placeres carnales y toda esta cosa, lo que está haciendo es lidiando internamente con un placer bastante, con un dolor bastante grande que alberga en su ser. Y aquí justamente es donde vamos a caer en el problema o en el asunto del libro de Calígula de Albert Camus. Calígula encuentra un momento en el que se convierte en el tercer emperador romano. Entonces se ve que tiene un poder increíble, un poder asombroso. Entonces se ve como un hombre libre y que está inmerso en un poder tal que puede controlar a todo el imperio romano. Entonces empieza a exigirle a las demás personas cosas que no puede exigirle cualquier otro mortal a los demás. Y llega un momento en el que Calígula da rienda suelta a su placer físico, a su placer moral, se entrega a la bebida y lleva una vida donde consume los recursos del imperio romano y todo alrededor de él gira en el placer de tener poder, en el placer carnal, en el placer de las bebidas, en el placer de las fiestas, porque de esta forma siente que la tristeza no va a llegar a él. Esto es lo que nos representa Camus en este libro. Pero cuando muere su amante, Calígula descubre que a pesar de todo el poder que tiene, a pesar del vino, a pesar de la música, a pesar de la fiesta y el poder que tiene, la tristeza lo puede alcanzar. Entonces Calígula se da cuenta de que por más que lo tenga todo, sigue siendo un ser humano que está al alcance de la tristeza, al alcance de la tragedia. Entonces Calígula empieza a enloquecer hasta que le empieza a exigir al Senado romano y a sus súbditos algo que es muy representativo de esta obra de Camus, de esta obra de teatro de Camus. Les pide la luna. Calígula le exige al Senado que le traigan la luna, que es lo que representa o lo que quiso decir Albert Camus con este deseo irreverente de Calígula de que le traigan la luna. La luna es algo inalcanzable, es algo bello. ¿Quién no se ha quedado viendo la luna? El brillo, lo enigmática como se ve entre las nubes cuando hay un eclipse. La luna es preciosa. Y Calígula quería que el Senado romano le trajera la luna porque él era todopoderoso. Esto se dio a raíz de la muerte de su amante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se ve alcanzado por el dolor, la luna representa esa lucha por obtener la felicidad, ese deseo máximo, ese objeto inalcanzable, esa sensación de poder total, de tener lo más valioso en el mundo, porque es tanto el dolor que Calígula alberga dentro de sí mismo que le exige a los demás la luna, representando la luna lo que acabo de explicar. Esa felicidad inalcanzable, ese objeto valioso, eso que nadie más tiene, eso que me puede brindar un momento de alegría inigualable en comparación con los momentos de alegría que pude haber tenido, que puede tener cualquier otra persona en el mundo. Por eso es que Camus escoge la luna como el objeto de la felicidad inalcanzable que quiere Calígula. Camus, al ser existencialista, aunque él muchas veces lo negó, pero al ser existencialista, él hizo en el libro El mito de Sísifo todo un análisis sobre la autoeliminación y sobre cómo se puede luchar contra el absurdo de la vida. Porque si ustedes ven en el ejemplo de Calígula, la vida era absurda, lo tenía todo y de pronto por un acto de un fallecimiento se convirtió en un ser miserable. Entonces toda la felicidad del mundo, todo lo que tenía ya no valía para nada.
Entonces, ¿cuáles son las tres propuestas de Albert Camus para lidiar con el absurdo de la vida? Él llegó a tres conclusiones. La primera de todas, que es la que toca en el libro El mito de Sísifo, es un libro pequeño pero complejo de leer. La primera de todas es la autoeliminación física de este mundo. ¿Por qué? Porque la vida es absurda, porque la vida te va a traer momentos de felicidad que van a ser opacados por momentos de un dolor muy grande, o momentos de un dolor muy grande que van a ser opacados por la felicidad, pero el no poder saber cuándo estas cosas se van a intercambiar puede mortificar a la persona, o la persona puede ser sumamente feliz y de pronto lo sorprende la idea de que tiene una enfermedad mortal y que se tiene que ir de este mundo. Me explico. Entonces, ¿qué es lo que propone Camus? Camus propone como primera opción la autoeliminación, que esto no es que él lo apoye, esto no es que lo apoye, es como un pilar filosófico de lo que él quería explicar nada más, para que tampoco malinterpreten el mensaje del video. Después, lo que Camus propone son como la soma de la que hablaba Huxley en el libro Un Mundo Feliz, como anestésicos mentales para poder soportar o lidiar con el absurdo de la vida. A este segundo punto le llamaba la autoeliminación filosófica. Es una palabra que empieza con S y termina en dio, pero no la puedo decir en este video. La segunda propuesta de Camus es la autoeliminación filosófica de la persona. ¿A qué se refiere él con una autoeliminación filosófica? A que mucha gente para poder lidiar con el absurdo de la vida se apoya en otros temas, se apoya en filosofías, se apoya en religiones, se apoya en doctrinas, se apoya en idealismos, se apoya en religiones seculares, en todo este tipo de cosas. Entonces, la persona al encontrar una ideología, al encontrar una filosofía, al encontrar una religión, renuncia a la comprensión de la vida por medio de la lógica y se une filosóficamente, mentalmente, a la eliminación de la lógica y del raciocinio humano y adopta normas filosóficas o culturales o de creencias que otras personas han utilizado en el pasado y se va a pegar a las mismas para poder sobrellevar la vida. Esto no está bien, no está mal, es simplemente lo que él llamaba la autoeliminación filosófica y es posiblemente el camino más escogido por la mayoría de las personas. La tercera opción que nos brinda Camus para poder afrontar el absurdo de la vida es aceptarlo. Me explico. Camus da a entender como que la aceptación de que la vida es simple y llanamente absurda y que tiene cosas buenas y tiene malas y que no tienes que luchar o hacerte preguntas de por qué a mí, por qué me pasó esto a mí, por qué no le pasa a los demás, por qué me tuvo que pasar a mí. La eliminación de todo este tipo de preguntas, de dudas existenciales y simplemente aceptar la realidad es una de las salidas más lógicas y viables que da Albert Camus. Lo que él estaba diciendo, para hablarlo en lenguaje mixto y todo este tipo de cosas, es tomando la red pill, aceptando la realidad por más cruda y dura que sea. La autoeliminación filosófica viene a ser la blue pill. Me explico. Ser feliz en medio de la ignorancia, aceptando códigos sociales de diferentes formas que otros han creado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de Calígula, Calígula se tomó la red pill. Cuando murió su amante se tomó la red pill. Pero Calígula empezó a luchar por obtener la luna, por recobrar la felicidad, como por tratar de volver a entrar a la Matrix, porque la red pill le supo demasiado, demasiado amarga. Calígula no soportó la tristeza, no soportó el sufrimiento y se dio cuenta de que era inevitable. Entonces, a Calígula le empezaron a surgir enemigos. Queras quería eliminar a Calígula. Pero ¿por qué Queras, que era uno de los miembros del Senado, quería eliminar al gran emperador romano? El problema es que Queras detesta que él ve en Calígula lo que él en el fondo es: un ser miserable, un ser infeliz, un ser que estaba luchando por obtener la felicidad a toda costa, pero la felicidad plena no era netamente alcanzable. Entonces Queras se ve reflejado en Calígula y trata de eliminarlo. Al final los patricios terminan apuñalando a Calígula. Y Calígula, no muerto todavía, cuando empieza a ver que los patricios se marchan después de esta traición, hartos todos de las exigencias de Calígula por la luna,
Calígula levanta un poco la cabeza, se incorpora y dice, todavía sigo vivo. ¿Qué libro más fuerte? ¿Qué libro más profundo? Les recomiendo muchísimo que lean el libro de Calígula de Albert Camus y que vean cómo en el ejemplo o en el mensaje de fondo de este libro estamos reflejados todos. Por ejemplo, un estudiante que prefiere los placeres del videojuego antes que sentarse a hacer la tarea de matemática, de historia y todo este tipo de cosas, ha caído en el hedonismo. ¿Por qué? Porque le da tanta pereza estudiar que escoge los placeres. Estos placeres, por no esforzarse a él en cosas que no le gustan, le van a perjudicar su futuro. Podrían comprometer que tenga una carrera, que tenga un trabajo bien remunerado y podría terminar siendo pobre. ¿Por qué? Porque escogió el placer de los videojuegos, por poner un ejemplo, antes que sentarse a estudiar, o prefirió el placer de andar en bicicleta o de jugar fútbol con los amigos y no hacer sus obligaciones. Me explico. Una madre carruselera que prefiere andar de fiesta en fiesta y dejarle los hijos a la abuela a la mamá de ella, a la abuela del niño, para poder seguir de fiesta, va a tener un niño que se va a descarriar y que le va a traer problemas cuando sea adolescente. ¿Por qué? Porque escogió la fiesta, porque escogió el carrusel, escogió todo ese tipo de placeres antes que cumplir con sus obligaciones. Eligió el hedonismo para evitar el compromiso y el dolor de la vida. Salieron ambos a buscar la luna, pero no pudieron confrontar las responsabilidades y la dureza que tiene la vida. Entonces terminan siendo consumidos por la tragedia, igual que Calígula, apuñalado por los patricios en el Senado romano. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el hombre que le gusta el alcohol? La bebida. Que ese tipo de hombre la disfruta tanto que no rinde bien en el trabajo, que se va enfermando poco a poco y luego tiene que andar lidiando o cargando económicamente a personas que son más estables y responsables y afectando a su familia que la hace sufrir porque él se entregó al placer de las bebidas. Escogió el hedonismo antes que la responsabilidad. Me explico. Buscó la luna antes que afrontar que la felicidad plena no es netamente alcanzable. Estas chicas que tienen la página azul, que se andan ensabanando con todo el mundo, que dejan que las demás personas vean su cuerpo, sus disfrutes carnales y todo esto, se están rebajando, se están degradando. ¿Y cuál es el problema de esto? Que pueden contraer una enfermedad. Que cuando sean viejas, hacen como por ejemplo ciertas actrices de cine para adultos que ahora tuvieron un hijo y que ahora quieren que se borre todo el contenido. ¿Por qué? Porque se entregaron al hedonismo, y no solo el hedonismo físico, sino el hedonismo del dinero. E hicieron cualquier cosa por sentirse famosas, por tener dinero, al punto de que se olvidaron de ellas mismas y de los dolores de la vida. El dolor las llega y las alcanza después, exactamente igual que Calígula, que se entregó a todos esos placeres hasta que murió su amante y andaba buscando la luna. Hay gente que en la búsqueda de la luna se olvida de sí misma, afecta a los demás y al final, al igual que Calígula, todo esto los va a llegar a buscar tarde o temprano y se las va a cobrar todas juntas. La vida es equilibrio. No podemos vivir en el placer eterno. No podemos salir huyendo del dolor y tratar de vivir solo en la felicidad. La felicidad sola no es posible porque el dolor te va a alcanzar. Lo que tenemos que aceptar es el absurdo de la vida. Lo que tenemos que aceptar es a no hacernos preguntas tontas y comprender cómo funciona la estructura de la existencia y aceptarla tal y como viene porque es igual para ti, al igual que lo es para los demás. Habrá gente que lleve desde que nace hasta que muere una vida más feliz y más sana que otros, pero eso no significa que tú debas de evitar el dolor. Al contrario, debes de saber cómo entender el dolor porque tarde o temprano va a llegar. Hoy puedes que tengas a tus padres, pero mañana te va a tocar ponerlos en una caja de madera. Si no es que a ellos les toca ponerte a ti y los que van a sufrir son ellos. ¿Debes de preocuparte por eso? No, no debes de preocuparte por eso. Pero en el momento que llegue, por ponerte un ejemplo, debes de aceptarlo porque eso le ha pasado a los demás y te va a pasar a ti. No puedes renunciar a tus responsabilidades y hacerte un ser hedonista porque la tragedia, los patricios, van a llegar a apuñalarte igual que a Calígula. Y cuando eso te pase, cuando la tragedia te alcance, vas a levantar la cabeza y vas a decir como Calígula, todavía sigo vivo. ¿Por qué?
porque arruinaste tanto tu vida en tu hedonismo que no vas a querer vivir más. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un excelente día.